Si queréis poner ya la primera diapositiva en pantalla, ya nos dará una idea de qué es lo que vamos a estar haciendo durante los próximos meses. Y bueno, como no aparece en pantalla, lo voy a anunciar. Vamos a estar desde ahora, venga, ahí lo tenéis, Efesios. Desde ahora hasta bien entrado el verano, vamos a estar estudiando la carta a los Efesios. Hoy solamente vamos a hacer una especie de introducción, una perspectiva general de la carta. Veremos solo 2 versículos hoy, los 2 primeros, pero normalmente cuando uno predica sobre un texto, pues normalmente te lees el texto, te lo lees varias veces y vas intentando desgranar qué cuestiones hay. Claro, cuando tienes que predicar sobre toda la carta, pues te tienes que leer la carta entera. Y quiero deciros que ha sido de mucha bendición leer y releer la carta y os invito a que lo hagáis en vuestras casas. Leer toda la carta a los Efesios de un tirón, ¿vale? No os va a llevar más de 15 o 20 minutos y espero que si desde ahora hasta junio que estaremos lo vais haciendo, veréis que va a traer bastante perspectiva a todo el estudio de esta carta. Bien, antes de entrar en algunas cuestiones generales de esta epístola y temas, sí que me gustaría leer los 2 primeros versículos de esta carta y empieza así diciendo, Pablo, porque aquí es donde vamos a encontrar todo el contexto. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No necesitamos detenernos mucho ahí porque acabamos de estar 2 años estudiando el personaje de Pablo, así que todos sabemos cómo Jesucristo se encontró con él en el camino de Damasco, cómo salvó su vida y no solo la salvó, sino que le dio una misión, le dio un apostolado. Por eso dice apóstol por la voluntad de Dios, no se autoconstituyó apóstol. Y luego, ¿a quién va dirigida esta carta? A los santos y fieles que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, el saludo de Dios nuestro Padre y del Señor de Jesucristo. Y probablemente también todos recordamos algunas cuestiones de cómo el Evangelio llegó a la ciudad de Éfeso. Corría el año 52 aproximadamente, Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando pisó por primera vez la ciudad de Éfeso. Antes venía de Corinto y ahí en Corinto había conocido a un matrimonio muy interesante que acabaron teniendo mucha relevancia en la iglesia primitiva, que eran Aquila y su esposa Priscila. Así que los cogió de Corinto y se los llevó con él a Éfeso y los dejó en Éfeso. Pablo no estuvo ya más tiempo, enseguida marchó y ahí quedaron en Éfeso, Aquila y Priscila. Y enseguida llegó ahí otra persona, otro personaje que también va a tener mucha relevancia y es Apolos. Apolos llegó allá y empezó a predicar. Era una persona que conocía muy bien las Escrituras, pero no sabía nada acerca de Jesús, solo sabía del bautismo de Juan. Así que Aquila y Priscila lo cogieron, lo discipularon y le enseñaron todo lo que sean las doctrinas de Jesucristo y de la salvación, y de esa manera es como el Evangelio empezó a caminar en la ciudad de Éfeso. Pero Pablo volvió a Éfeso en su tercer viaje misionero y ahora sí que estuvo ahí mucho tiempo, ¿vale? Ahí estuvo como entre 2 y 3 años, como siempre hacía Pablo, iba a la sinagoga, él estuvo con 3 meses, me parece que estuvo predicando en la sinagoga, pero al final, como siempre, lo echaron, ya no querían saber nada más. Y entonces, ¿qué hizo Pablo estos 2 años que estuvo en Éfeso? Pues fundó un seminario teológico, ¿vale? Una escuela de teología, una escuela bíblica, en un lugar llamado la Escuela de Tirano, y ahí estuvo como 2 años predicando el Evangelio. Y de esa manera es como el Evangelio impactó en aquella ciudad. Y la ciudad de Éfeso no era una ciudad fácil. Os voy a poner un mapa. Esto es un mapa del Imperio Romano de aquella época. El mar Mediterráneo era el lago del Imperio Romano y había 4 ciudades que eran las más importantes, que sobresalían. Una evidentemente era Roma, otra era Alejandría en Egipto, otra era Antioquía en Siria y la cuarta era Éfeso. Así que Éfeso era una megaciudad de aquella época, un centro comercial, cultural, filosófico, pero sobre todo Éfeso era conocida por su idolatría, ¿vale? Ahí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo que para aquellas, era más o menos las dimensiones de aquel templo eran como un estadio de fútbol, ¿vale? De largo, de ancho y de alto,
con 127 columnas. Era algo magistral, era algo espectacular. Cuenta, mira, os leo unas frases de un poeta en el siglo II, el poeta Antípatro de Sidón, que decía esto sobre el templo de Diana en Éfeso. La muralla accesible a los carros de la rocosa Babilonia y el Ceos de Alfeo he contemplado, los jardines colgantes de Babilonia y el coloso en Rodas, y el descomunal trabajo de las altas pirámides en Egipto, y la extraordinaria tumba de Mausolo. Pero cuando vi la mansión de Artemisa alzándose hasta las nubes, aquellas palidecieron. Y me dije, mira, aparte del Olimpo de los dioses, el sol no ha contemplado nada parecido. La magnitud de ese templo, el esplendor de la ciudad y la fama de la diosa Artemisa eran el orgullo de la ciudad. Pero Pablo empieza a predicar el Evangelio y empiezan a ocurrir cosas en Éfeso, y si recordáis la historia, la gente empieza a entregarse al Señor, y como siempre, cuando alguien se entrega al Señor, empieza a haber cambios. Así que, ¿qué es lo que hace la gente? La gente empezó a coger sus libros de magia que tenían, de artes oscuras, y todos los quemaron ahí en un lugar público. Y Lucas, que es el escritor de Hechos, para que nos hagamos una idea del impacto que estaba suponiendo, hace una valoración de cuánto valían todos esos libros de magia y dice que valían 50.000 piezas de plata. Bien, seguramente ninguno de nosotros no tenemos ni idea de lo que son 50.000 piezas de plata, pero solo nos tenemos que ir 20 años atrás, y entonces no había IPC, no había nadie imprimiendo billetes, pero 20 años atrás nosotros sabemos que a nuestro Salvador y Señor fue vendido por 30 monedas de plata. Así que estamos hablando de un impacto brutal. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que el orgullo de aquella ciudad, ese templo, 200 años que habían tardado en construir, ahora peligraba. Y esa ganancia y ese esplendor económico estaba peligrando, y toda esa idolatría predicaba. Y recordáis que muchos de los efesios estuvieron horas diciendo: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Espero que todos nos acordemos un poco, porque no hace tanto que lo hemos estudiado. Pero aún así, en medio de esa oscuridad, el Evangelio creció. Y Lucas dice: así crecía y prevalecía poderosamente a la palabra del Señor. Esto Lucas lo va diciendo varias veces, pero concretamente lo dice en la ciudad de Éfeso. Y una de las cuestiones que podemos preguntarnos es: ¿cómo es que esto ocurrió? Porque dice, así crecía. ¿Cómo crecía? Entonces nos dice qué es lo que Pablo hacía. Dice, así continuó por espacio de 2 años, ya os lo he dicho. Pablo estuvo 2 años predicando el Evangelio sin parar. Y dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron, no dice que se convirtieron, pero oyeron la palabra del Señor. ¿Os imagináis 2 años sin parar de predicar el Evangelio en esta ciudad? No era tan grande, quizá Éfeso tenía máximo 500.000 de habitantes, pero era una gran metrópoli. Pero ¿os imagináis si esta iglesia todos no paramos de predicar el Evangelio durante 2 años? Dice que todos oyeron. Seguramente si hacemos esto, cuando tú vas el primer día a la calle o el último día vas a la calle y dices, oye, quiero hablarte de Jesús, te dirán, no, sí, ya me han hablado. Porque todo el mundo había oído la palabra del Señor. Y yo creo que hay algo que nos enseña a cada uno de los que estamos aquí. Si quieres segar, primero tienes que sembrar. Es cierto que de Dios son los resultados, pero yo creo que en ocasiones nos quejamos de que el Evangelio no avanza. Decimos, es que nuestra España, nuestra Europa es un lugar duro. Mira, ¿sabes lo que yo creo? Que sí que es un lugar duro, pero porque somos los creyentes los duros. A veces, no sé, me pregunto, ¿es probable que el avance del Evangelio en nuestro país sea proporcional a la intensidad, a la frecuencia, a la pasión y a la claridad con la que lo estamos predicando? Y quizá el reto cuando vemos esta iglesia que nace en Éfeso es que cada uno de nosotros podamos saturar nuestro entorno de manera que todo el mundo haya oído la palabra de Dios y haya oído ese evangelio poderoso y claro. Pero bien, ahí estuvo 2 años Pablo, 2, 3 años, y luego sabemos la historia, marchó a Jerusalén, en Jerusalén fue arrestado, él apeló al César y al apelar al César tuvo que ir a Roma.
en Roma volvió a ser arrestado y desde su arresto en Roma, aproximadamente 10 años después, es que escribe esta carta a los Efesios. Bien, ¿cuáles son los temas de la carta? Esta carta se puede dividir, hay una primera parte, los 3 primeros capítulos que son más teológicos y luego los otros 3 capítulos son más prácticos. Capítulo 4, versículo 1 empieza diciendo, por tanto, esto es algo habitual en los escritos de Pablo. Si vamos, Romanos tenemos 11 capítulos que son teológicos, Romanos 12, capítulo 1 empieza, por lo tanto, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, hay una parte teológica, pero es obvio que tiene que haber una parte práctica, porque si la teología no transforma nuestras vidas, si la teología no transforma nuestro carácter, nuestro comportamiento y la manera en cómo nos relacionamos con los demás, ¿sabes lo único que logra la teología? Aumentar nuestro orgullo. Si solo es conocimiento, al final aumenta nuestro orgullo de que yo sé más que los demás o que yo sé más que la media. Así que la teología nos tiene que llevar a una praxis, pero al revés también es un problema. Si tus acciones no están basadas en una teología, entonces tus acciones tan solo pueden ser legalismo, activismo o yo qué sé qué. Bien, hay 2 temas principales que podemos ver en esta carta y que vamos a ver que se repiten de manera recurrente. Esta carta va a hablar mucho de los misterios de Dios y va a hablar mucho de la riqueza o herencia que tenemos en Cristo. Los misterios de Dios es una cuestión que aparece muchas veces, en esta carta va a aparecer 7 veces. ¿Y qué son los misterios de Dios? Son aquellas verdades que habían permanecido ocultas, pero que están siendo reveladas. Necesitamos entender una cosa, y es que la revelación de Dios no vino toda de golpe, ¿vale? La revelación de Dios ha sido progresiva. Entonces, cuando tú y yo ahora vamos a la Biblia y abrimos el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo, porque ahora podemos interpretar el Antiguo Testamento con misterios que nos han sido revelados, necesitamos saber que tenemos un privilegio que nadie en la antigüedad, ni reyes, ni sacerdotes, ni profetas, nadie había tenido. Y es que la revelación de Dios ha sido progresiva. ¿Cómo podía, por ejemplo, Abraham entender este misterio de en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra? Era imposible de entender. Ni siquiera tenía hijo, pero aunque tuviera hijo, luego tuvo hijo. Pero ¿cómo Israel podía entender que a duras penas podían sostenerse ellos con los ataques, con su pecado, con su idolatría? ¿Cómo iban a ser de bendición para otros? Pero no es lo mismo la revelación que recibe Abraham, que la que luego recibe Moisés, que la que recibe luego David, que la que luego reciben los profetas como Isaías, que la que recibe, por ejemplo, Juan el Bautista, o la que finalmente reciben los apóstoles, porque luego con la era apostólica la revelación de Dios ha quedado completada hasta lo que Dios ha querido revelarnos. Porque Dios nos revela lo que Él quiere nada más. Y esto nos enseña una cosa muy interesante. Necesitamos entender, y seguramente todos lo entendemos, que nuestro Dios es un Dios de misterios. Revela unas cosas y otras no. Y a veces queremos entender las que no ha revelado. Mira, Moisés se dirige al pueblo en Deuteronomio capítulo 29. Un Moisés que ha estado en el monte, que dice que era el amigo de Dios y que hablaba cara a cara con Dios. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. De modo que aquí en la carta de los Efesios vamos a tener muchas cosas reveladas que dice que son para nosotros. Y también dice, es muy interesante porque son para nuestros hijos también, ¿eh? A veces hay padres, cada uno sabrá, pero cada vez que abras la Biblia es para ti y es para tus hijos también. Pero luego nos dice que hay cosas de Dios que son secretas. Y eso nos lleva a humillarnos ante un Dios que sí sabe todas las cosas. Y para nosotros, que incluso el futuro, el mañana, se convierte en un misterio. ¿Qué va a pasar con nuestra vida en este 2026? Es un misterio, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos.
¿Qué va a pasar con mi trabajo, con esa situación laboral? No sé si me renovarán. ¿Qué va a pasar con mi contrato de alquiler? No sé si me la renovarán. ¿Qué va a pasar con mis estudios? ¿Qué va a pasar con ese estudio médico? No sé cuáles serán los resultados. No sé qué va a pasar con la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis relaciones. Misterios para nosotros. Pero lo que para nosotros es un misterio, para Dios es absoluta omnisciencia. David dice esto, Salmo 142, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí. Y dime una cosa, ¿a quién no le angustia la incertidumbre? El no saber qué va a pasar mañana. Nos gustaría saberlo, pero no lo sabemos. Y David dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conocías mi senda. Yo no lo sé, pero sé que hay un Dios que lo sabe, así que misterios para mí, omnisciencia para Dios. ¿Y eso a dónde nos lleva? Descanso, a la paz, a la gratitud y a la adoración. Bien, vamos a ver, en el Nuevo Testamento hay muchos misterios y algunos queremos resolverlos y no están resueltos. Tenemos el misterio de la encarnación, Dios manifestado en carne, acabamos de celebrarlo ahora. El misterio de las dos naturalezas, cómo Jesucristo puede tener dos naturalezas. El misterio de la Trinidad, misterios que se han dedicado concilios enteros a intentar resolver. El misterio de la fe. ¿Yo pongo la fe o me la pone Dios? El misterio de la segunda venida, de nuestra glorificación. Yo que sé, hay un montón de misterios, pero en la carta a los Efesios hay un misterio que sobresale por encima de todos y es el gran misterio de la Iglesia. Y digo misterio porque a ver quién de todo el Antiguo Testamento era capaz de comprender esto de hoy. Es imposible que nadie lo hubiera podido comprender. Y ese es uno de los temas centrales de esta carta. Creo que aparece 9 o 10 veces en 6 capítulos el concepto de la Iglesia. Y este misterio se va a desplegar en dos vertientes diferentes. Por un lado, el misterio de la unión entre todos los creyentes y, en segundo lugar, el misterio de que la Iglesia está vitalmente unida a Cristo. Los creyentes unidos entre nosotros. Dice capítulo 3, versículos 5 y 6. Luego en su día trabajaremos estos textos de manera más profunda. Pero dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio es cómo judíos y gentiles podían ser un mismo cuerpo, cómo creyentes tan diferentes pueden estar unidos. Y va a expresar, y veremos en esta epístola, 4 metáforas que va a usar para hablar de esa unidad. Va a hablar de la Iglesia como un cuerpo, va a hablar de la Iglesia como la esposa de Cristo, como un edificio y también como una familia. Y todas estas metáforas están pintando, yo diría, un cuadro tridimensional, multifacético, ¿vale? Multiprismáticos, desde diferente manera, para que entendamos la envergadura, la importancia y el glorioso propósito que hay en la unidad de la Iglesia. Y no se nos va a retar ni una sola vez en la carta de los Efesios a que nosotros creamos la unidad, que nosotros no vamos a fabricar nada de unidad. La unidad la fabrica el Espíritu, pero sí nos va a decir Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad en el vínculo del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no la creamos, solo la guardamos. Ahora bien, a la luz de esta realidad, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿realmente tengo la perspectiva correcta de la Iglesia? ¿Cómo estoy viendo la Iglesia? ¿Cómo está mi vida, mi actitud, mi manera de colaborar en la Iglesia? ¿Cómo está ayudando a ese reto de guardar la unidad? Mira, cuando un judío entraba en una iglesia del primer siglo, imagínate, entras a la puerta y ves ahí a judíos y gentiles juntos, no entendía absolutamente nada, pero decía, esto es un milagro. Y yo creo que algo parecido pasa en nuestra Iglesia.
Estaba pensando en esto, estábamos en la noche de fin de año. Yo sé que la mayoría, muchos no podéis venir, hay muchas cargas familiares para ese día, pero yo qué sé, no sé si éramos 90, 100, los que fuéramos, que estábamos aquí celebrando fin de año, pasamos un día, una noche de gozo, cantando, alabando al Señor, y luego estuvimos bailando, bueno, estuvisteis bailando. Yo estuve mirando, alguien tiene que guardar las chaquetas siempre, ¿vale? Entonces, pero cuando veías ahí a todos bailando, niños con mayores, adolescentes con niños, jóvenes con adultos, todos, y yo pensaba, madre mía, si entra alguien ahora aquí. Y yo recuerdo que hay una hermana que le dije, y me vino ahí y dije, mira, yo creo que esta enseñanza vale más que 10 sermones. ¿Por qué? Porque eso es el Evangelio hecho visible. Y ese es un misterio. Piensa por un momento, ¿cómo se une la gente de este mundo? ¿Cómo se unen? Por lazos sanguíneos que a veces ni se aguantan, ¿vale? Pero en Navidad hay que encontrarse con el cuñado, ¿vale? Bien, o se juntan por aficiones, por deportes, por etapas de vida de los hijos, por ideologías políticas, por clases sociales. Bien, nada de todo esto nos une a nosotros, pero nos une Cristo. Así que, jóvenes, estáis por todas partes. Al acabar el culto, ve a saludar a una persona mayor, pero personas mayores, no esperéis ir a saludar a los jóvenes, porque sabes una cosa, tienes más en común con una persona mayor de esta iglesia que con tu mejor amigo del instituto, porque es Cristo el que nos está uniendo. Y solo tenemos a Cristo en común. Mira, ni siquiera tenemos a Cristo, ni siquiera tenemos en común la manera en cómo concebimos la teología. Lo vemos diferente. O yo qué sé, o la manera de predicar. A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra, o cómo concebimos el discipulado, la enseñanza, incluso diferimos en la manera en cómo entendemos la misión. Hasta ahí diferimos. Pero el gran misterio que se convierte en un gran milagro que revela la gloria de Dios es la unidad de la Iglesia. Así que cuando un no creyente es capaz de ver esto despliega la gloria de Dios. Es como si, de hecho vamos a ver como en el capítulo, no sé si es 2 o 3, que incluso los ángeles miran a la Iglesia y le dan la gloria a Dios, pero es que el mundo también, es como si Dios dijera, mirad la Iglesia. Hoy alguien ha citado el libro de Job, y estaba yo leyendo en los primeros capítulos de Job, hay una escena bastante paradigmática. Dios habla con Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de rodear la tierra. Dice, bien, ya que la has visto. Te dice, ¿has visto a mi siervo Job? Justo, recto, temeroso de Dios. Bien, algo parecido es lo que vemos en la carta de los Efesios. Dios le está diciendo al mundo, ¿habéis visto a mi iglesia? ¿Alguien ha visto algún nivel de unidad como el que se da en la iglesia? Así que esto es un misterio, pero si quieres más misterio, no solo estamos unidos entre nosotros, sino que la Iglesia está vital y totalmente unida a Cristo. Y esto lo que hace, y lo que vamos a ver en esta carta, es que lo que hace es poner en valor a la Iglesia. Probablemente la Iglesia ha sido, es y será desprestigiada por el mundo. Algunas veces, poquitas, pero algunas nos lo ganamos a pulso. Pero la mayoría de las veces la Iglesia sufre ataques injustos. Pero ¿sabes cuál creo yo que es uno de los ataques más injustos? Es cuando la iglesia local deja de estar valorada por los mismos creyentes. Cuando la iglesia local muchas veces tan solo se convierte en un lugar al que asisto, en un lugar de culto, en una opción más en mi agenda. O cuando la iglesia local es una opción más entre la multitud del menú de posibilidades que se ofrecen en mi ciudad. Entonces la iglesia local es una más, por lo tanto deja de ser mi iglesia local y es una más. Y eso, lo que la carta esta nos va a decir es que necesitamos amar más a la iglesia local, porque en la medida que amemos a nuestra iglesia local, el Señor va a ser más exaltado. Así que la pregunta que yo os invito a que nos vayamos haciendo durante todos estos meses es ¿qué significa la iglesia local para ti? ¿Qué significa Trébol para ti? ¿Dónde está en tu lista de prioridades? ¿Cuál es el nivel de impacto que la iglesia tiene en tu vida?
Porque tal vez miras la iglesia y solo ves un lugar de culto. O peor aún, tal vez miras la iglesia y solo ves un lugar de problemas. Tal vez te han defraudado, tal vez te han decepcionado, tal vez esperabas más de la iglesia, tal vez has sido herido en la iglesia. Si es así, bienvenido al club, todos hemos sido heridos seguramente. Y tal vez si has sido herido, lo más probable es que tú también hayas herido a alguien. Y esto es normal, porque la iglesia es el nivel más alto de relaciones que existe. Pero no podemos olvidar que la naturaleza pecaminosa está dentro nuestro. Entonces, con los roces nos hacemos daño. Pero también yo creo que es una cuestión estadística. Si yo ahora preguntara aquí, personas que llevan 10, 15 o 20 años en la iglesia, ¿alguna vez te han herido? No haré levantar las manos, ¿vale? Pero ¿alguna vez te han herido? Probablemente todos diríamos, sí, me han herido alguna vez. Pero estadísticamente, si todos hemos sido heridos, a menos que uno se haya dedicado a ir hiriendo a todos, todos también hemos herido a alguien. Y esto forma parte de lo que es la iglesia. Me encanta, Juana, como ves tú la iglesia, pero has dicho, aunque tiene sus fallos, este es uno de los fallos que tiene la iglesia. No sé, quizá tal vez tienes un amigo, un familiar, que dice, mira, a mí en la iglesia me hirieron, entonces lo que he hecho es que marché de la iglesia, pero yo sigo amando a Jesús. Mira, esta carta nos va a recordar que el gran misterio de que la iglesia es una con Cristo es que tú no puedes separar esas dos realidades. Capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio. Grande es ese misterio. Y nosotros usamos este texto muchas veces para las bodas. ¿Cómo es posible un hombre y una mujer se unen los dos y los dos son una sola carne? Esto yo lo he usado en muchas bodas. Estas son las matemáticas de Dios. 1 más 1 es igual a 1. Se unen en una sola carne. Pero entonces viene Pablo y dice, espera, que yo estoy hablando de Cristo y de la iglesia, que se convierten en una sola cosa, que se fusionan. Entonces, por eso tenemos un reto de vivir en santidad, porque estamos fusionados a Cristo, no podemos vivir como nos dé la gana, pero también es cierto que tú no puedes amar a la esposa e ignorar al esposo. Tú no puedes, porque si tú ves la gloria que hay en la cabeza, tienes que ver la gloria que hay en el cuerpo. Y si no ves la gloria que hay en el cuerpo, es que no estás viendo la gloria de la cabeza. Eso sí, los fallos están ahí. ¿Vale? La cabeza no tiene fallos, el cuerpo sí tiene fallos. Pero la gloria de la iglesia no reside en su edificio, ni en su imagen corporativa, ni en su página web, ni en si tiene tantos miembros o cuántos miembros, ni en si tiene tantos ministerios. La gloria de una iglesia no reside en si tiene proyectos o no tiene proyectos, si está más de moda o está menos de moda, o si es más amena o te parece un poco más aburrida. La gloria de una iglesia reside en que está unida a Cristo. Entonces, Cristo y solo Cristo es el éxito, es la garantía, es la gloria de la iglesia. Así que este es el gran misterio, unidos entre nosotros, que ya es un milagro, pero unidos a Cristo. Bien, el segundo tema que también vamos a ver mucho es las riquezas o la herencia que tenemos en Cristo. Ya el próximo día se hablará de las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Más de 10 veces va a repetir este concepto en estos 6 capítulos. Ahora bien, hemos querido titular a esta serie, la hemos titulado En Cristo. ¿Por qué? Porque ese concepto sí que aparece. Si te lees, yo te invito a que hagas este ejercicio, así también te lees la carta. Léete la carta a los Efesios y busca cuántas veces aparece este concepto, en Cristo, en Él, en el Señor, en el amado. Verás que aparece, por lo menos, aparece 20 veces. Y lo que nos está diciendo es que todas las riquezas que tenemos, las tenemos porque estamos en Cristo. Porque entonces todo lo que Cristo es, todas las riquezas de Cristo son también nuestras. En Cristo tenemos la gracia de Dios. En Cristo se nos ha concedido gloria a la iglesia, a ti y a mí. En Cristo tenemos poder. En Cristo es que tenemos el amor del Padre. En Cristo tenemos una identidad, tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una herencia, tenemos un llamado. Incluso las obras que hacemos,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que hacemos y todo lo que somos es en Cristo. Y desde el mismo día que tú entregaste tu vida a Cristo, tu vida irremediablemente o maravillosamente ha sido unida a la de Cristo. Y ninguna de las bendiciones que tú y yo recibimos, ninguna bendición espiritual que tú y yo recibimos, vienen aparte de Cristo. Mira, Dios no te mira y dice, voy a bendecirte. No, Dios mira a su Hijo. Y todas las bendiciones emanan del Padre, fluyen del Padre hacia el Hijo. Pero como tú eres uno con el Hijo, entonces todas esas bendiciones son tuyas y son mías. Ahora bien, como decía al principio, ¿esto qué va a servir? Para aumentar nuestro orgullo que conocemos. Déjame que os diga algunas cuestiones que pueden ayudarnos o que se desprenden de esas riquezas que tenemos en Cristo. En primer lugar, estar en Cristo nos da seguridad, nos da la seguridad de la salvación. ¿Qué significa estar en Cristo? Imagínate una caja fuerte, ¿vale? Todos hemos visto películas, nos encantan las películas de atracos, ¿vale? ¿Habéis pensado por qué en las películas de atracos siempre vamos con los malos? Siempre no queremos que los pillen, ¿vale? Pero imagínate una caja fuerte, pero esta no se puede, no se puede, ¿vale? Esta no, siempre en las películas no se puede, al final pueden, esta no se puede. Pues entonces Cristo es esa caja fuerte. Entonces imagínate que tú eres un anillo, ¿vale? Entonces el anillo se pone dentro de la caja fuerte. Entonces a lo mejor tú tienes miedo a que te roben, tienes miedo a perderte o tienes miedo a que te destruyan, pero como estás en la caja fuerte, tienes una seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque lo que le pase al anillo, primero le tiene que pasar a la caja fuerte. Para que se destruya el anillo, habría que destruir la caja fuerte. Para que el anillo se pierda, se tendría que perder la caja fuerte. Entonces, si Cristo es la caja fuerte de nuestra vida, puede que te pasen muchas cosas en la vida. Seguramente, no voy a dudar que tienes problemas y situaciones y dificultades. Pero, ¿qué pasa con la seguridad de tu salvación? Sabes que nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Caja fuerte, nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 30 y no sé, el último versículo, 38 creo que es, el último versículo de Romanos capítulo 8. Pero el primer versículo de Romanos capítulo 8, el primero, por eso es como un gran bocadillo, dice, ahora pues, caja fuerte, ninguna condenación hay, ¿para quién? Para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? En Cristo, si estás unido a Cristo, estás en la caja fuerte de tu vida. Y ya en el primer versículo, en la salutación, ya Pablo hace referencia y se dirige a los de Éfeso y dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Los llama santos y los llama fieles. Y los santos no son aquellos que se han portado bien en el 2025 y ha venido Papá Noel y les ha traído un regalo. No, los santos no es porque tú seas santo, sino porque como tú estás en Cristo, la santidad, la justicia, la rectitud de Cristo son tuyas. Y lo mismo pasa con fieles. No es que el fieles no es un adjetivo, fiel es tu identidad. ¿Te das cuenta? Fiel es tu identidad, fiel es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque si Cristo es fiel, Cristo es fiel. Si Cristo es fiel, tú eres fiel también. De modo que mi seguridad como cristiano no reside en las cosas que yo hago, en las obras que yo hago, en las disciplinas que yo hago. Mi seguridad como cristiano no reside en la intensidad de mi fe, sino que mi seguridad como cristiano reside en que mi Salvador es indestructible. No se puede abrir esa caja fuerte. Entonces, cuando estos creyentes veían ahí, leían a los santos y fieles en Cristo Jesús, no decían, wow, qué grandes somos, sino decían, qué santo y qué fiel es Cristo. Y eso nos lleva, en segundo lugar, a la adoración y a la gratitud, porque yo espero que cuando leamos esta carta no vayamos como el que va a una clase de teología, sino que podemos dejar, cada vez que vayamos a la Biblia, que la Biblia nos ministre,
que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos predique y que nos enfoque en la eternidad. Porque esta carta lo que quiere es revelarnos, desvelarnos esas verdades eternas que se van a impregnar en nuestra vida y que nos van a llevar a la gratitud y a la adoración. También el estar en Cristo llena nuestra vida de fortaleza. David dice en el Salmo 26, 7, Salmo 28, 7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Y es curioso porque hablamos de revelación progresiva. David no tenía ni idea de qué significaba esto de estar en Cristo, ¿vale? No lo sabía. Pero fíjate que David no dice, Jehová me da fortaleza o Jehová me da un escudo. Cuando tú estás en problemas, en luchas, en tentaciones, Dios no viene y te dice, toma un escudo. No, Él es tu escudo, Él es mi fortaleza, porque Cristo es fuerte. Es que yo soy fuerte. Y en medio de los problemas, situaciones que tú y yo tenemos en la vida y que nos angustian y nos preocupan, necesitas saber que Cristo ha vencido. Y tú estás unido a Cristo. Él es nuestra fortaleza. También estar en Cristo nos lleva a la humildad. ¿Cuántas veces tenemos el orgullo subido hasta aquí arriba de las cosas que hemos logrado nosotros? De nuestros estudios, de nuestros trabajos, de nuestra cuenta corriente. Pero cuando contemplas las riquezas de Cristo, te das cuenta de lo que tienes no es nada. Imagínate que tú has logrado ahorrar en una cuenta corriente 1.000 euros. Para algunos dirás, esto para mí no es nada. Bueno, para algún joven, imagínate que has logrado ahorrar 1.000 euros y tú sientes el orgullo de haber ahorrado 1.000 euros y eso te da también una cierta seguridad. Pero entonces vienen un día y te dicen que has recibido una herencia de 10 millones de euros. Ese día es el que tú te das cuenta de que aquellos 1.000 euros no eran absolutamente nada. Mira, ¿sabéis cuál es nuestro problema? Nuestro problema no es que somos débiles y pobres. No, no. Nuestro problema es que no sabemos lo débiles y pobres que somos. No lo sabemos. Pero entonces cuando tú contemplas todas las riquezas de Cristo, entonces te das cuenta de lo ridículos que son todos tus logros, todas tus capacidades, sean intelectuales, laborales, económicas, artísticas, de lo que sea. Entonces te das cuenta de lo ridículo que es cuando has contemplado todo lo que Cristo te ha dado. Entonces puedes decir, como Pablo dice, Filipenses capítulo 3, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, fariseo, judío, etcétera, etcétera, tal, todo lo que yo había ganado, todo lo que yo era, todo eso para mí es basura comparado con haber ganado a Cristo. Y me encanta porque dice, y ser hallado en Él. Si yo puedo ser hallado en Cristo, eso vale más que el mundo entero, porque Cristo es nuestro tesoro, porque Cristo es nuestra herencia, porque Cristo es nuestra esperanza. Y fuera de Cristo somos débiles y pobres y no tenemos nada. No hay para mí bien fuera de ti, dice David, Salmo 16. Pero también las riquezas en Cristo nos llevan a vivir en santidad. No solo por el compromiso que supone para nosotros estar vitalmente unidos al Santo, que eso ya es un compromiso, sino que, mira, ¿por qué nos sentimos atraídos por el pecado? Cuando tú te sientes atraído por el pecado es porque piensas que eso es lo mejor para ti, que significa que no estás viendo aquello otro que es mejor. Cuando tú no ves la gloria, la majestad y las riquezas de Cristo, entonces tú te vas a sentir atraído por cualquier otra cosa. Quiero poner otra ilustración. Imagínate que tú has nacido en cautividad y has estado encerrado en una habitación totalmente a oscuras. Nunca jamás has visto la luz del sol. Nunca. Entonces, un buen día te encienden una bombilla LED, muy pequeñita. Tú vas a sentirte alucinado con eso. Te vas a sentir atraído a esa bombilla, como las mariposas que van a morir a la bombilla. ¿Por qué? Porque no has visto nada más grande. Pero cuando tú contemplas la majestad, la gloria de Dios, entonces todo lo que este mundo te puede ofrecer, todos los placeres pasajeros, efímeros y ridículos, se vuelven como nada. Estaba leyendo esta semana, y es muy interesante la figura de Judas, ¿vale? Judas, os quiero hablar un poco de Judas. Judas caminó con Jesús.
¿vale? Judas conoció a Jesús. Judas vio los milagros de Jesús. Estaba allí cuando se multiplicaron los panes, estaba allí cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando calmó la tempestad. Judas vio cómo sanaba enfermos, Judas vio cómo Jesús expulsaba demonios, incluso lo vio resucitar muertos. Judas escuchó todas las palabras de Jesús, como dice Juan capítulo 1, lleno de gracia y de verdad, y aún así Judas traicionó a Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿has pensado por qué Judas traicionó a Jesús? Necesitamos irnos una semana antes de esa traición, ¿vale? Esto lo dice en Juan capítulo 12, si lo quieres leer. Judas está en casa de Marta y María. Jesús está en casa de Marta y María y Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Bien, parece que le han preparado ahí una cena, ¿vale? Entonces están todos los discípulos, está Jesús, está Judas, está Marta, María y Lázaro. Marta, como siempre, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Marta? Está sirviendo Marta. ¿Y qué es lo que hace María? A María se le ocurre la rocambolesca idea de coger un frasco de perfume muy caro y lo derrama a los pies de Jesús y después con sus cabellos seca sus pies y dice que toda la habitación se llenó de perfume. Pero ¿cuál es la reacción de Judas? Judas dice, esto lo podíamos haber vendido, lo metemos en la bolsa y luego se lo damos a los pobres. Bien, pero el evangelista Juan nos dice que a Judas no le importaban para nada los pobres, ¿vale? Dice que Judas era el tesorero y tenía por norma sustraer de la bolsa. Y estaba pensando, tesoreros que sustraen de la bolsa, ¿os suena de algo hoy en día? Esto, no sé, a mí me suena. Yo a veces pienso, ¿es posible que en la carrera de ciencias políticas estén estudiando a este personaje? Porque es evidente, ¿no?, que está haciendo. Pero fíjate, lo rocambolesco de la historia es, Judas, espera, ¿le está robando a Jesús? ¿Pero qué quiero decir con esto? Con esto lo que quiero decir es que la traición de Judas empezó muchísimo antes de Getsemaní. La traición de Judas es cuando él empezó a amar más el dinero que lo que Jesús le ofrecía. Y ahí estaban los discípulos que lo habían dejado todo por seguir a Jesús, pero Judas no. Había discípulos que habían dicho que darían hasta su propia vida, pero Judas no. Ahí estaban los discípulos que eran como aquel que encontró un tesoro en un campo y entonces lo enterró, fue corriendo y vendió todo lo que tenía para comprar ese tesoro, pero Judas no. Para algunos, allí Jesús era su tesoro y su herencia, pero para Judas no. Y dice la Escritura que Satanás entró en él. Pero la cuestión que yo veo es que Judas ya era terreno abonado, ¿vale? Dice en la Biblia, es una de las cartas de Pedro, que Satanás anda alrededor nuestro como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo creo que Judas tenía la puerta abierta de su casa ya. ¿Por qué? Porque Judas estaba contando sus pocas monedas como un tesoro y era incapaz de percibir el tesoro en mayúsculas que caminaba a su lado. Y el pecado anida en nosotros cuando dejamos de valorar el tesoro que tenemos en Cristo. Y cuando no atesoras a Cristo, entonces vas a atesorar cualquier otro pequeño y ridículo tesoro. Y de esa manera es como el pecado empieza a anidar. Mira, siempre el pecado siempre es una cuestión de cuánto valoramos a Cristo. Pecamos porque no valoramos su hermosura. Pecamos porque no valoramos su grandeza. Pecamos porque no valoramos su santidad. Pecamos porque no valoramos su justicia. Pecamos porque no valoramos su gracia. Pecamos porque no valoramos su misericordia. Pecamos porque no valoramos el precio de nuestro rescate, nuestra redención y nuestra justificación. Pecamos porque ni siquiera valoramos la posición que tenemos en Cristo. Pecamos porque no recordamos todos esos tesoros que tenemos en Cristo. Pero cuando yo miro a Cristo, cuando yo soy capaz de recordar que estoy en Cristo y ver todas las riquezas que tengo en Cristo, eso me ayuda a apartar la mirada de las cosas de este mundo y que mi vida camine en santidad. En último lugar, también estar en Cristo nos ayuda a llevar una vida de proclamación, de predicar el Evangelio, eso que nos cuesta tanto. Efesios capítulo 3, versículo 8, en su día también lo trataremos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar el Evangelio. ¿Ves una cosa? Lo que muchas veces nosotros vemos como tengo que hacerlo, es un mandato, es una obligación, es un reto, que todo esto lo es, Pablo lo ve como una gracia. ¿Por qué? Porque dice que es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Todos esos tesoros que él ha ganado, todos esos tesoros que tú y hemos ganado, cuando vas a compartir el Evangelio, los llevas en la mano. Entonces, cuando tú llevas en la mano un tesoro para compartir con tu amigo, no tienes vergüenza, no tienes miedo, no tienes temor, porque tienes lo más grande para compartir. En definitiva, yo creo que esta carta nos va a recordar que seamos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. La carta de los Efesios, yo creo que es como mirar una cuenta bancaria de miles de millones de euros, la ves allí, y cuando ves donde pone titulares, ves que pone Jesucristo y al lado pone tu nombre. Ahora, lo cierto es que tú puedes tener toda esa cuenta bancaria y no hacer nada con ella. Tú puedes tener todas estas riquezas y verlas como el que va a un museo. Ves cosas maravillosas y luego te marchas y no ha pasado en nuestra vida. Muchas veces, ¿no creéis que siendo ricos estamos viviendo como mendigos espirituales? Cuando yo era pequeño, caminaba por el barrio un indigente, iba con muchas bolsas, siempre dormía en la calle. Y lo que era muy característico de él, a mí me daba mucho miedo, lo que era característico es que fumaba en periódicos muy grandes, ¿vale? Se fumaba periódicos enteros, no sé si alguno pero a mí me daba muchísimo miedo. Yo no sé si es porque decía, estas noticias son infumables, y al final, pero unos periódicos súper grandes, me daba muchísimo miedo. Pero a mí me decían mis padres, y contaba a la gente, a lo mejor era un mito urbano, pero la gente decía que ese hombre era multimillonario, que tenía empresas, que tenía fábricas, tenía de todos. Yo no sé si es que se había vuelto loco. La cuestión es que vivía en la calle y se había acostumbrado a vivir como un indigente. Queridos hermanos, no nos acostumbremos a vivir como pobres espirituales, teniendo esa cuenta corriente. Así que cada vez que en esta epístola leas en Cristo, acuérdate de eso, toda la riqueza que tienes en Cristo. Ahora yo también me quiero dirigir aquí. Quizás estás aquí en esta mañana y tú no estás en Cristo. Hoy quiero preguntarte si es la primera vez que nos visitas o si llevas toda la vida viniendo. ¿Has pedido a Dios que una tu vida a la de Cristo? No te estoy preguntando si eres cristiano evangélico o católico, ni te pregunto si vienes a la iglesia. Te pregunto, ¿has pedido a Cristo que una tu vida a la suya? Porque si no lo has hecho, este es el mensaje del Evangelio. Cómo un Dios santo, cómo un Dios perfecto, cómo un Dios justo puede unir su vida a la de un pecador como tú y como yo. Y el Evangelio declara que Dios en su eternidad se hizo hombre y vino a nuestra finitud y vino a esta tierra, lo acabamos de celebrar en Navidad, y se hizo como uno de nosotros, con una salvedad. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos podido vivir, pero aún así fue castigado en la cruz. ¿Y por qué fue castigado en aquella cruz? Fue castigado por tu maldad y por mi maldad, porque al cargar con tu pecado y con mi pecado, Él tiene la capacidad y tiene la autoridad para perdonarte. Así que la invitación del Evangelio es que tú hoy mismo vayas a Jesús en arrepentimiento y fe, porque tú no tienes nada para darle a Jesús. Pero hoy mismo puede haber en tu vida un maravilloso intercambio. Tú puedes hoy entregarle a Jesucristo tu pecado y Él te va a entregar su justicia. Y cuando te entregue su justicia, tú serás como estos efesios, serás santo y fiel. Estarás unido a Cristo, podrás tener las riquezas que tienes en Cristo, perdón, salvación y vida eterna. Y para aquellos que ya estamos en Cristo, no olvidemos nunca, porque es tan fácil olvidar. Mira, solamente un minuto más para deciros, ¿sabéis que hay otra carta más que se escribe a los Efesios? No es segunda de Efesios, ¿vale? La vamos a encontrar 30 años después, y esta la escribe Jesucristo mismo, y la encontraremos en Apocalipsis capítulo 2. Espero que el último día podamos también tener un sermón sobre esto, pero fíjate lo que Jesucristo mismo le dice a los de Éfeso 30 años después. Tengo una cosa contra ti,
has dejado tu primer amor. Ten cuidado, si no quitaré tu candelero de su lugar. Quizá puede parecer muy triste, pero si miras los libros de historia, parece ser que a partir del siglo II, III, en Éfeso no había ningún candelero, no había ninguna iglesia. Hoy en día en Turquía hay muy pocas iglesias. No sé cuál es la cuestión, por qué ocurrió, pero sí sabemos que esta iglesia había perdido su primer amor. Y no será porque no tenían un liderazgo potente. Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, me he olvidado antes de decir, Timoteo estuvo también liderando en Éfeso. Y aún así esta iglesia perdió su primer amor. Y esto nos recuerda, cada vez que veamos esos tesoros que tenemos en Cristo, nos tenemos que recordar de no perderlos. ¿Por qué? Porque si perdemos de vista nuestro tesoro, entonces perdemos de vista nuestro primer amor. Porque ¿qué dijo Jesús? Allá donde está tu tesoro, está tu corazón. Así que espero que esta carta nos ayude, en primer lugar, a ver los tesoros que tenemos en Cristo y amar más a nuestro Salvador. Y en segundo lugar, que también nos ayude a ser esa clase de iglesia que Dios quiere que seamos. Porque Dios os bendiga y que así sea.